Bueno, bienvenidos, yo soy Milagros Heredia y la siguiente presentación va a ser el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Entonces, para comenzar, algunos conceptos generales de cómo fue describiéndose esta enfermedad a lo largo del tiempo. La primera descripción fue en 1906 por Vogt, que describió el primer caso, que era un caso de un paciente que tenía uveitis anterior y que tenía signos de depigmentación tegumentaria, como poliosis y vitiligo. En 1926 fue Arada quien describió un síndrome que, además de lo que había descrito Vogt previamente, también tenía un pródromo viral, también tenía linfocitosis en el líquido cefalorraquídeo y disacusia. Y en el 29 Koyanagi describió 16 casos con síntomas similares a los previamente descritos. Recién a partir del 2001 es cuando se aunan criterios y conocimientos luego de tantas publicaciones y se empieza a llamar a la enfermedad como síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad inmunomediada que no solamente afecta tejidos oculares y en la cual se habla de que en individuos genéticamente predispuestos, aquellos que presenten algunos subtipos de HLA, DR4 y DRB10405, en conjunto con un gatillo viral aún desconocido, se desencadenaría una respuesta celular mediada por linfocitos T CD4 contra fundamentalmente unas proteínas que se encuentran en los melanocitos de distintos tejidos, y estas proteínas se denominan tirosinasas. Pero estos tejidos pigmentados no solamente se encuentran a nivel ocular en la coroides, sino también en los tegumentos, en la piel, en los folículos pilosos, en el oído y en las meninges. Y es por eso que las manifestaciones clínicas de esta enfermedad no solamente competen a los oftalmológicos, y también hay síntomas extraoculares. Con respecto a los datos epidemiológicos de la enfermedad, lo más común es que se presenten mujeres de alrededor de 33 años, pero hay que tener en cuenta que hay casos descritos en población pediátrica y también en población añosa, aunque es lo menos común. Es más común en asiáticos, hispánicos y americanos nativos, en razas oscuras, y fundamentalmente la presentación aguda de la enfermedad o las recurrencias se presentan en otoño y primavera. Con respecto al estadio temprano de la enfermedad, al BKH en estadio temprano, lo que vamos a tener es un compromiso inflamatorio del estroma coroideo, es decir, una coroiditis estromal difusa, que fundamentalmente en el fondo de ojo se va a acompañar de desprendimientos serosos de la retina. En general es un desprendimiento tabicado, como vemos acá. Todos estos cambios de coloración que vemos en el fondo de ojo se atribuyen a desprendimientos bacilares, que ahora vamos a ver bien de qué se trata. También puede haber congestión del nervio óptico y en la cámara anterior puede haber una inflamación que en el estadio temprano la inflamación en cámara anterior es no granulomatosa. Además, estos síntomas oculares, que fundamentalmente los pacientes van a consultar por disminución de la visión generada por todos estos hallazgos, estos pacientes también pueden tener síntomas extraoculares como cefalea, meningismo, rigidez de nuca, tinnitus, disacusia. También pueden tener hiperalgesia del cuero cabelludo por la afectación del pigmento de los folículos pilosos. Y si hacemos un OCT en este estadio temprano, lo que vamos a ver es que normalmente si nosotros hacemos un EDI-OCT que nos caracteriza bien las capas de la coroides, en condiciones normales la coroides se ve como si fuesen como parches que eso se atribuye a que la coroides es una capa vascular y que tiene una trama bien característica. Cuando hay una inflamación difusa del estroma coroideo y un engrosamiento difuso, lo que vamos a ver es que toda esa trama coroidea se pierde. Fíjense que acá no tenemos la trama coroidea característica, pueden empezar a aparecer estos pliegues coroideos y muchas veces cuando el engrosamiento está marcado no encontramos el límite posterior y no es posible ni siquiera tomar una medición de la coroides.
y además vamos a tener un desprendimiento seroso de retina, que es un desprendimiento tabicado, como se ve acá, y estos tabiques se generan, esta separación, digamos, se genera a nivel de la capa mioides de los fotorreceptores, y esto recibe el nombre de desprendimiento basilar, que es característico de esta patología. Y el desprendimiento tabicado. Si hacemos una RFG en el estadio temprano del BKH, lo que vamos a ver es que en los tiempos iniciales del angiograma vamos a tener un silencio coroideo, y esto tiene que ver con el enlentecimiento del flujo sanguíneo debido a la inflamación del estroma coroideo, y empiezan a aparecer estas lesiones puntiformes hiperfluorescentes llamadas pinpoints, cuya fluorescencia aumenta con los sucesivos tiempos para en los tiempos tardíos tener estas áreas de hiperfluorescencia grandes. Esto se debe a la hiperfluorescencia por pooling, del llenado del desprendimiento basilar. Vemos lo mismo en los dos ojos. Este es otro paciente para que vean que también el fondo de ojo, lo que vemos es los discos ópticos bien congestivos, bien hiperémicos por la papilitis. Vemos estos pliegues coroideos. Y fíjense que acá en la OCT, si bien tiene el engrosamiento coroideo, la pérdida de la trama vascular coroidea, no tenemos estos tabiques tan característicos, pero bueno, también es otra forma de ver la OCT, ¿sí? En el estadio tardío de la enfermedad, esto es muy poco probable que los pacientes evolucionen al estadio tardío, porque ya hoy conocemos mucho acerca del tratamiento, que esto después lo vamos a mencionar, pero bueno, si el paciente se diagnostica tempranamente y se trata en forma correcta, es poco probable que evolucionen a la fase tardía de la enfermedad. De suceder, lo que vamos a tener son signos de depigmentación del fondo de ojo, de depigmentación coroidea, con el Sunset Glow Fundus, con redistribución de pigmento, como vemos acá. Podemos ver depigmentación importante del fondo de ojos, como vemos acá, o depigmentación como áreas numulares de depigmentación de la coroides, como vemos estos puntitos blanquecinos en la retina periférica. Entonces, el BKH crónico recurrente se caracteriza fundamentalmente por presentar uveitis anterior crónica o recurrente, que en general en la fase crónica la uveitis anterior acá sí es granulomatosa, y también podemos tener complicaciones de la enfermedad, como por ejemplo proliferación y migración del epitelio pigmentario de la retina, fibrosis subretinal, la formación de membranas neovasculares coroideas, cataratas, sinequias posteriores, glaucoma, hipotonía y queratopatía en banda. ¿Sí? Afortunadamente ya esto no es común de ver, pero bueno, puede suceder, y todo esto por supuesto que conlleva un daño funcional de la retina con la disminución de la visual conciliar. Con respecto a los criterios diagnósticos de la enfermedad, los primeros criterios propuestos fueron en 1978 por la Sociedad Americana de Uveitis, que hablaba de esto. El punto A hacía referencia a que no había que tener historia de trauma penetrante o cirugía vitreoretinal, y el punto B mencionaba que al menos uno de los siguientes 3 puntos tenían que estar presentes para hacer diagnóstico de la enfermedad. Entonces el punto 1 habla de una iridociclitis bilateral y crónica, el punto 2 de una uveitis anterior, incluyendo acá desprendimiento seroso de retina, hiperemia del disco óptico, edema de retina, Sunset Glow Fundus. El punto 3 habla de los signos neurológicos, tinnitus, meningismo, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y el punto 4 de signos cutáneos como alopecia, poliosis y vitiligo. En 1978 también se publicaron los criterios de Sugiura, que hablaban de criterios mayores y menores. Los criterios mayores incluían desprendimiento de retina seroso, uveitis bilateral y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y los signos menores hablaban de síntomas tegumentarios y neurológicos. Pero para hacer diagnóstico, los criterios mayores debían estar todos presentes, y fíjense que incluían a la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, cosa que no se utiliza para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Es así como en el 99 se publican los criterios revisados de la Sociedad Americana de Uveitis,
Y estos fueron los criterios que utilizamos por mucho tiempo, que clasificaban al síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada en función de los hallazgos clínicos en Vogt-Koyanagi-Arada completo, incompleto y probable, ¿sí? Entonces, fíjense, hablaba del síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada completo en aquellos pacientes que tenían el cuadro ocular, el cuadro neurológico y los signos tegumentarios característicos de la enfermedad. El BKH incompleto, acá en rosado, incluía la enfermedad ocular con algunas manifestaciones sistémicas o tegumentarias o neurológicas, y el BKH probable era aquel en el cual se incluía solo el punto 3, que son los signos oculares, ¿sí? Entonces vamos a ver en detalle todos estos puntos. El punto 1, como siempre, habla de que no haya antecedentes de trauma penetrante ocular o cirugías previas, esto para diferenciarlo de la oftalmía simpática, que tiene un cuadro clínico muy similar, pero con el antecedente de una cirugía vitreoretinal o un trauma ocular penetrante. El punto 2 hablaba de que haya ausencia de clínica o de exámenes de laboratorio que sugieran otra enfermedad que no sea BKH. Y el punto 3, al compromiso ocular bilateral, lo dividía en manifestaciones tempranas y manifestaciones tardías, ¿sí? Que tenían que estar o no dependiendo del estadio de la enfermedad del que hablemos. Entonces, las manifestaciones tempranas, en el punto 1 se incluye una coroiditis difusa con fluido subretinal y con desprendimiento de retina seroso y bulloso. El punto 2 habla de que hay, primero habla en el punto 2A, habla de la RFG, ¿sí? Áreas hiperfluorescentes llamadas pinpoint con áreas de hiperfluorescencia extensas que corresponden a la hiperfluorescencia por pooling y la tinción del disco óptico que está inflamado. Y el punto B habla de los hallazgos en la ecografía con un engrosamiento coroideo difuso sin evidencia de escleritis posterior. Y en las manifestaciones tardías habla del punto 1, historia sugestiva de enfermedad aguda, el punto 2, de depigmentación ocular, sunset glow o signos de sugiura, que eran la depigmentación del limbo, y otros tipos y otros signos hablan de cicatrices nubulares depigmentadas, que son las que vimos en la imagen previa, migración o agrupación del epitelio pigmentario de la retina y uveitis anterior crónica o recurrente. Entonces, al analizar estos criterios diagnósticos y al aplicarlos en la clínica, lo que vieron es que eran muy pocos los pacientes que tenían un BKH completo, ¿sí? La mayoría eran probables e incompletos, sobre todo cuando se empezó a tratar de manera correcta a estos pacientes, a incorporar los corticoides sistémicos en dosis adecuadas y la inmunoterapia, con lo cual estos criterios también quedaron en desuso y actualmente fueron reemplazados por los criterios publicados por la American Journal of Ophthalmology en el 2021 por el grupo SAN, que revisó todos estos criterios y clasificó a la enfermedad en BKH en estadio temprano y BKH en estadio tardío, ¿sí? Entonces, el BKH en estadio temprano habla de que tienen que estar los puntos 1 o 2 y el 3 sí o sí. El 3 siempre habla de que no haya historia de trauma penetrante o cirugía vitreoretinal, eso tiene que estar siempre. Y después el punto 1 o 2, no es necesario que estén los 2, perdón. Entonces el punto 1 habla de desprendimiento de retina seroso y el punto B o C. Fíjense que acá el punto B habla de el aspecto característico de la RFG, todo lo que mencionamos previamente, y en la OCT el desprendimiento de retina septado o tabicado. Fíjense que estos son los primeros criterios que incluyen a los hallazgos del OCT dentro de los criterios diagnósticos, que son muy importantes porque además el OCT se utiliza mucho actualmente para el diagnóstico y para el seguimiento de estos pacientes. Y el punto 2, que puede o no estar, habla de una panuveitis con 2 o más de los siguientes síntomas neurológicos, que son cefalea, tinnitus, disacusia, meningismo y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, fíjense la importancia de esto. Ya actualmente, dado el conocimiento de la enfermedad y el tratamiento adecuado, es poco probable que estos pacientes tengan síntomas neurológicos o no. No es necesario que estén sí o sí. Antes se hablaba de que había una fase prodrómica siempre previa. Ahora ya esta temporalidad en prodromo viral, agudo, crónico y recurrentes ya no se respeta tanto, porque ya la evolución de la enfermedad se ha modificado con la implementación de un tratamiento adecuado. Y con respecto a los criterios de exclusión, serología positiva para sífilis y evidencia de sarcoidosis para hacer diagnóstico diferencial con estas dos enfermedades. Mientras que los criterios de BKH tardío hablan de que el punto 1 tiene que haber antecedentes de una historia de BKH temprano previamente y la presencia del punto 2 o 3. Fíjense que no es necesario que estén los dos. El punto 2 habla de Sunset Glow Fundus y el punto 3 habla de síntomas cutáneos, ¿sí? Vitíligo, poliosis, alopecia. Entonces, lo mismo, pueden o no estar los signos de pigmentación tanto en el fondo de ojo como tegumentarios. Y siempre en los criterios de exclusión, la serología positiva de sífilis y la evidencia de sarcoidosis para diferenciar al BKH de estas dos entidades. Entonces, con respecto al tratamiento, recordar que el tratamiento adecuado incluye corticoides en dosis altas y de inicio precoz. Se habla de una ventana de oportunidad terapéutica, que son las 2 primeras semanas de iniciados los síntomas agudos de la enfermedad. Si uno logra hacer el diagnóstico temprano e indicar el tratamiento adecuado en estas 2 primeras semanas, probablemente modifique sustancialmente la evolución de la enfermedad. Y siempre recordar que el corticoide en dosis altas, en dosis de 1 miligramo kilo día, no es suficiente para el tratamiento adecuado de esta enfermedad. Hoy en día se incluye la inmunoterapia, los inmunosupresores de arranque para el tratamiento de esta enfermedad, siempre comenzando con antimetabolitos y siempre teniendo en cuenta los antecedentes generales y el estado general del paciente para determinar cuál vamos a elegir, pero en general comenzamos con antimetabolitos. Entonces, la literatura demostró que el inicio precoz y en dosis altas de corticoides con inmunoterapia en el momento del diagnóstico de la enfermedad disminuyó la progresión a la fase crónico recurrente de la enfermedad, disminuyó la progresión la aparición de signos de depigmentación, tanto a nivel ocular como tegumentarios, y en muchos casos logró la curación de la enfermedad. Así que esto es un concepto muy importante. Para el seguimiento de estos pacientes, siempre el examen oftalmológico completo, pero además el EDI-OCT ha demostrado ser de utilidad. Fíjense que este es el primer caso que les mostré de BKH temprano, cómo tenía el engrosamiento coroideo difuso con el desprendimiento seroso de retina y luego del tratamiento con corticoides orales. Bueno, en este caso este paciente también necesitó pulsos porque fue un cuadro agudo muy resistente al corticoide oral a dosis alta, pero fíjense que con la instauración del tratamiento, al cabo de 2 semanas ya el desprendimiento de seroso de retina mejora sustancialmente, si bien no está resuelto por completo, pero bueno, esto es un caso reciente del cual no tenemos imágenes del seguimiento. Cómo mejora el engrosamiento coroideo, cómo disminuyeron los pliegues, desaparecieron en realidad los pliegues coroideos y se redujo sustancialmente la inflamación tanto en cámara anterior como el desprendimiento seroso. Esta es la otra paciente que les mostré inicialmente que no tenía ese desprendimiento de retina seroso tabicado característico del BKH, sino que vemos el engrosamiento coroideo y el desprendimiento del neuroepitelio. Esto es para que vean el seguimiento en el tiempo de esta paciente. La paciente era una paciente mujer de alrededor de 20 años cuando tuvo su BKH temprano. Ni bien se hizo el diagnóstico, inició tratamiento con corticoides orales y con metrotexato oral en dosis de 15 miligramos semanales. Al cabo del tiempo el cuadro fue mejorando. Fíjense que acá ya es posible la medición del espesor coroideo y como vuelve a aparecer la trama coroidea normal.
Pero con el descenso progresivo de los corticoides, cuando pasó a estar en dosis de 8 miligramos diarios de esteroides orales, fíjense que el cuadro venía mejorando, pero al disminuir el corticoide, el espesor coroideo volvió a aumentar, ¿sí? Es decir, que la inflamación volvió a presentarse, con lo cual acá modificamos el tratamiento y lo que hicimos fue agregar corticoides perioculares para no recurrir otra vez a los corticoides sistémicos con todos sus efectos adversos, y se subió la dosis del metrotexato logrando el control de la enfermedad. A lo que voy con esto es que primero que el OCT es muy importante para el seguimiento de estos pacientes, y segundo que no todos los tratamientos inmunomoduladores son adecuados o logran los mismos efectos en todos los pacientes, ¿sí? Y esto lo iremos viendo en la medida que vamos siguiendo al paciente en el tiempo. Entonces vamos jugando con eso también, aumentando la dosis del inmunosupresor, y si con eso no es suficiente, se agregarán otros inmunosupresores, fundamentalmente drogas biológicas. Bueno, entonces como conclusiones, recordar que el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada es una coroiditis difusa en la cual se afecta inicialmente el estroma coroideo y que se presenta con engrosamiento coroideo difuso, con un desprendimiento de retina seroso tabicado, con papilitis y con síntomas extraoculares, y que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de la enfermedad previenen la progresión a la enfermedad crónica, la recurrencia de la inflamación y las complicaciones de la enfermedad, e incluso curar la enfermedad. Muchas gracias.